Bienvenidos y bienvenidas a Tejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Soy Rosa Inés Floriano Carrera, artesana de paz, y sueño con que cada episodio sea una puntada para tejer contigo un mundo más justo y pacífico. Muy buenas noches, queridos oyentes de Tejamos Paz. Estamos aquí en este nuevo episodio, el episodio número 16, avanzando en esta serie de la palabra para tejer paz. Y como les habíamos anunciado en el episodio anterior, de nuevo hoy nos acompaña el padre Luis Carlos Aguilar, costarricense, tico pura vida. Además de ser sacerdote, pues es psicólogo y por eso hemos querido justamente invitarlo a él para abordar, para masticar, para hilar finito en estos dos extremos en el uso de la palabra. En la semana anterior hablábamos sobre la palabra no dicha y aquí nos vamos al otro extremo, esa palabra que en nombre de la aparente verdad, de la sinceridad, de la transparencia, la dejamos salir sin filtro y se convierte como en un misil de esos de destrucción masiva. Una historia para contar. Bienvenido, Padre Luis Carlos. Y entonces, en esta primera parte del episodio, yo te invito a que nos compartas una anécdota en la que recuerdes justamente cómo esas palabras sin filtro hacen lo que hacen. Adelante, bienvenido, buenas noches. Buenas noches a los hermanos y hermanas que nos escuchan. Me decías antes de iniciar la grabación que tendría que contar un hecho donde la palabra está sin filtros. Curiosamente, yo vivo en la costa pacífica. Los pueblos costeños, en su mayoría, pues son pueblos, personas, construcciones sin filtro. Puedo citar una anécdota precisamente que pasó el día de hoy en mi parroquia. Mi parroquia está bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Es una parroquia chiquitita, linda, de 33 años que tengo yo, que voy a cumplir de ser sacerdote ahora en el mes de noviembre, en la fiesta de la Medalla Milagrosa. Aquí llevo 14 años precisamente de ser párroco y es de las parroquias que más he disfrutado en todo mi proceso. ¿Por qué? Porque era una parroquia ya con procesos de formación laical fuertes. Además es una parroquia considerada ya de adultas y adultos mayores, en su mayoría mujeres. Hoy estábamos evaluando porque hicimos, después de un consenso de qué color pintábamos las paredes de la iglesia por dentro, porque como está a 100 metros del mar, de la costa, pues el deterioro es grande, decidieron en su mayoría pintarlo, ¿verdad? De color un poquito, un café claro, ¿verdad? Un poco dándole la tonalidad, ya que la advocación es la Virgen del Carmen, ¿verdad? Ok, entonces, volviendo a las palabras sin filtro, estaban ahí las mayoría de personas que se habían esforzado haciendo rifas, vendiendo empanadas, etcétera, etcétera, para recaudar los fondos para pintar el templo por dentro. Nunca falta alguien, ¿verdad? Con esas palabras diciendo, se jacta de que es una persona honesta, que siempre dice la verdad, y se vuelve y dice así ya al final, qué fea quedó esta iglesia pintada. Dios mío, incluso recordemos que lo hablábamos la semana pasada, era las expresiones del lenguaje no verbal, ¿verdad? Que también expresa ya sea filtros o ya sea misiles como duros que pegan a ese trabajo en conjunto, a ese esfuerzo en conjunto. Y que perfectamente una palabra, un misil de esos, pues ya después nos quedamos ahí como viendo a ver cómo resolvíamos el asunto para no sentirnos mal. ¿Por qué? Porque llevamos más de 6 meses haciendo ese esfuerzo. Se había consensuado muy sinodalmente que ese era el color a elegir y nunca faltó una persona que en nombre de la verdad, y digo, y es que yo soy muy honesta, ve todos los criterios de una vez de un juicio valor, soy honesta, siempre digo la verdad, y para decir un comentario que iba a afectar a 18 personas que estaban ahí diciendo, es que se ve tan linda hoy porque ya al final se terminó de pintar el fin de semana, etcétera, etcétera. Estábamos como celebrando y entonces eso tiende a bajar. Y podríamos decir, ok, ¿cómo nos afecta en la psique a nosotros? Pues a ese pequeño colectivo, por más buena autoestima que se tenga, ¿verdad? Por más empoderamiento de que no me interesa lo que dice el otro, recordemos que las comunidades se van entretejiendo desde la construcción de los vínculos y de la construcción de los vínculos y de los afectos pasa también
por el lenguaje, pasa por la palabra dicha y por la palabra no dicha también. Entonces, en nombre de la verdad, decimos siempre o estamos diciendo cosas complicadas. Volvemos a nuestras infancias como la vez pasada. Si a uno le pasan diciendo, ¿cómo comes? Qué bárbaro, eso es malo para tu salud. Vea que estás muy gorda, vea que está muy gordo, vea que aquí, vea que allá. Te lo están diciendo en nombre de la verdad. Sí, te lo están diciendo. El tema es cómo te lo están diciendo. Otra cosa es que podamos decir, miren, el problema es de comer tantos carbohidratos afecta nuestra salud y además como estamos comiendo carbohidratos muy procesados, vamos a ser potencialmente personas diabéticas. Y no yéndote al cuerpo, ¿verdad? Diciendo, es que estás demasiado gordo, es que no haces ejercicio, es que esto, es que lo otro, siempre presentándote una narrativa que va creando en tu inconsciente una serie de parámetros de ciertas formas de asumir y ver la vida. Vivo en la costa, insisto. Entonces el trabajo de cómo yo veo un cuerpo es muy distinto. Yo que soy del gran área metropolitana de San José, hace 33 años cuando yo vine por primera vez a hacer mi experiencia pastoral acá, tenía una realidad y una construcción de lenguaje muy distinta a la que tengo hace ya por proceso de evolución, ¿verdad? 33 años después. Y eso entonces lo lleva a uno a cómo. Yo hace 33 años cuando veía, porque solo la costa la asumíamos nada más para llegar de vacaciones o hacer turismo, por razones nada más de paso, ¿verdad? Entonces uno no iba hilando o tejiendo esos pequeños detalles de esas construcciones que se dicen. La primera vez, en el año 1992, que una catequista me habló en un tono muy fuerte, diciéndome la verdad racionalmente, mi querida Rosa, yo sabía que me estaba diciendo la verdad, pero el cómo me la dijo, duré como 3 días en posición fetal en la cama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo consideraba yo grosero, ¿verdad? Lo consideraba con unos altos decibeles de que no comprendía también que en la lógica del lenguaje costeño se habla muy duro, muy fuerte y muy rápido. Y se habla golpeadito, ¿verdad? No me gusta. Eso no es así, ¿verdad? Y en las relaciones de pareja y en las relaciones grupales, a veces uno dice, esta cosa se está chispeando, mejor bajamos, porque en cualquier momento podemos pasar, ¿verdad? Diríamos en psicología, no acting out, o un episodio no prudente para la vivencia comunitaria. Y es ahí entonces donde uno dice, bueno, volvamos a la pedagogía de Jesús en la construcción del lenguaje. Y la pedagogía de Jesús primero es, hay que detenernos, como en el milagro de los panes y los peces, sentémonos, descansemos, veamos a ver cuál es la posibilidad que podemos hacer para atender a estos hermanos y hermanas que se quedaron hasta tarde para escucharnos, o la lógica del camino de Maús, o la lógica siempre que Jesús iba a presentar una parábola o iba a presentar un milagro, ¿verdad? En donde detengamos, bajemos los decibeles, hagamos la pausa para poder empezar a hilar finito en la lógica de este programa también, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder entretejer entre todas y todos consensos que nos lleven a descubrir realmente la verdad. Porque en este momento, si estaríamos analizando cualquier hecho, existe tu verdad, mi verdad y la verdad que podamos consensuar entre los dos para echar para adelante, para seguir caminando. ¿Y por qué? Porque siempre estamos en referencia hacia el otro. O sea, si vos me decís, ay, Luis Carlos, qué camisa más fea, puede decir yo, salada ella, es problema. Pero al rato yo, al verme acá en el Zoom con la camisa, digo yo, ay, si tiene razón, está fea, ¿verdad? Entonces ya empiezo a construir todo una narrativa desde mi imaginario inconsciente que me devuelve a todos mis problemas trabajados supuestamente, entre comillas, desde la espiritualidad, desde la psicología con la autoestima y diciendo, sí, qué torta, a Rosita no le gustó mi camisa, ¿verdad? O los colores, en el abanico los colores que tenemos, ¿verdad? Puede ser que a vos no te guste, supuestamente esta camisa para mí es verde, ¿verdad? Pero vos no te gusta el verde
y te gusta más el amarillo o el rojo por toda la Ujú. construcción que tenés inconsciente de niña, desde donde creciste en la montaña o yo crecí en la costa, cómo percibimos los colores, e incluso por la intensidad del sol, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso es parte de ese lenguaje y parte de esas verdades que se van construyendo. Hilemos fino con el invitado de hoy. Muy bien, Luis Carlos. Ahora en este segundo momento quisiera entresacar como tres puntadas que me parecen muy importantes de lo que nos has compartido a partir de esta anécdota de tu parroquia. La primera tiene que ver un poco con qué es lo que genera en un ser humano que la palabra salga sin filtro, que salga con un nivel de agresividad, de juicio, una carga de juicio sin compasión por la otra parte, ¿no? La segunda puntada que me parece muy importante es, digamos, la necesidad de reconocer lo que genera eso que yo digo, que a lo mejor no traduce la intención, sino que sale porque estamos culturalmente apropiados o tenemos instalado esa forma de dejar salir las palabras y en mí no puede haber necesariamente la intención de agredir al otro, sino que aprendimos que en honor de la verdad se dicen las cosas sin ningún filtro y luego como que no logramos medir lo que eso puede generar. Entonces, como la necesidad de reconocer que aunque yo no tenga la intención de agredir, en la forma en que yo lo planteé, el otro la puede recibir como agresión. Y de ahí se deriva la tercera puntada, que me parece que también es una clave interesante que tú has mencionado, y es el hecho de que lo que resuelve la mediación entre esas dos puntadas, ¿no? Entre que yo replico lo que he recibido en mi proceso de crianza y en mi historia personal, y entre la forma en que caen esas palabras por la forma en que articulé la palabra, con filtro o sin filtro, y es justamente la posibilidad de reconocer y validar y legitimar al otro. En la medida en que yo puedo reconocer que el interlocutor, es decir, que la palabra es como el hilo que entreteje los vínculos y que dependiendo en la forma en que yo deje salir esa palabra, porque se choca, digamos, con la experiencia vital que trae el otro. Entonces, no es solamente mi verdad, sino también como la historia del otro le sugiere una verdad que lo hace recepcionar mi palabra de una manera o de otra. Entonces, cuando yo no se trata de cuidar al extremo cada cosa que digo para ser políticamente correcto, porque eso es una falsa diplomacia también, sino más bien como el cómo tener la capacidad de reconocer y legitimar al interlocutor de mi palabra y teniendo la precaución de que en la forma en que yo lo diga, también reconozca que el otro tiene una historia, tiene una realidad y que yo la puedo legitimar. ¿A qué me refiero con esto? O sea, creo que es, por un lado, que sale así, no necesariamente porque yo tengo la intención. Por otro lado, en que yo la dejo salir a veces con una carga de valor y con una forma que puede lacerar y que yo la blindo o la protejo diciendo que es en honor a la verdad y a la transparencia y a la sinceridad, pero también es la necesidad de entonces reconocer que la palabra siempre tiene un interlocutor y que lo que el otro piense, sienta también es válido. Yo vuelvo a lo que me compartía una de las seguidoras de este podcast, que me decía en el extranjero con frecuencia se dice que los latinos somos inmaduros emocionales porque ellos no están dispuestos a hacerse cargo de lo que producen las palabras en la sensibilidad de uno. Entonces, yo la suelto así, usted verá qué hace con eso. Esa es su responsabilidad, pero yo creo que no, porque claramente si yo me comunico con el otro es porque reconozco que necesito interlocutar con el otro y tengo que legitimar al otro como un interlocutor válido. Y si no, ¿para qué utilizo la palabra? Entonces, la palabra es en realidad un hilo que me ayuda a tejer vínculos. Y si no soy capaz de reconocer y legitimar a mi interlocutor, pues pierde un poco de sentido la palabra. Porque pues para eso se hizo. Ruth Consuelo Chaparro en su podcast, en su episodio, nos compartía cómo en los pueblos originarios la palabra tiene tanto valor. Y nos decía, ellos reconocen la palabra caliente y la palabra fría. La palabra fría es la palabra amorosa, la que yo hago de tal manera que el otro se sienta apapachado, ¿no? Que es capaz de abrazar al otro con la palabra, aunque le tenga que decir sus verdades, pero dichas desde el amor. Y también eso nos lo recordó Isabel Aguilar.
Y luego está la otra perspectiva, que es la palabra caliente, que es la que dejamos salir en un momento en que estamos enojados, que estamos frustrados, que estamos cansados, y allí tú nos dabas unas claves desde la pedagogía de Jesús: respirar, asentarse, y es poder dar el tiempo para enfriar la palabra, para asegurarnos de que cuando la palabra salga, salga no tanto cuidando para ser correcto, sino cuidando del otro, ¿sí? Es una palabra Exactamente. que cuida del otro, que es capaz de cuidar al otro también, porque no sabemos también con qué historia. Entonces eso hace que yo aprenda desde el respiro a decir, no es lo mismo, desde un juicio de valor, a decir, es que usted me está manipulando, a decir, es que cuando tú utilizas estas actitudes, yo siento que tú quieres influir en la forma en que yo he de reaccionar. Entonces me siento manipulada. No es lo mismo decir tú eres un manipulador a decir es que cuando haces esto yo me siento manipulada. Porque yo estoy hablando desde cómo yo me siento y no estoy juzgándote de que tú eres un manipulador. Eso me da la oportunidad o le da la oportunidad al otro que diga, pues no, mi intención no está manipular, yo estoy haciendo desde esto, y da la oportunidad para que en la palabra que va y viene aclaremos, conciliemos posturas y tengamos la capacidad de seguir fortaleciendo un vínculo. Y eso no significa negar la verdad. Eso no significa evadir el conflicto, significa hablar con la capacidad de cuidar del otro. Entonces, me parece que esas tres puntadas que tú nos das nos refuerzan muchísimo estos elementos que han venido surgiendo en los episodios anteriores, y creo que allí hay un ejemplo muy concreto de cómo podemos trabajar. Y yo te invitaría, Luis Carlos, a que desde la psicología nos ayudes un poco a entender, si tú dices, si yo crecí recibiendo la palabra así, como un proyectil que te descalifica todo el tiempo, estás como un marrano, si sigues comiendo así, pareces no, te vas a volver un viejo feo, no sé qué, no sé cuántas. Entonces, pues eso es lo que reproducimos después en la forma en que dirigimos la palabra a otros. ¿Cómo hacemos entonces para una cosa que está tan asumida, tan asimilada desde las pautas de crianza, pues para modificarlo? O sea, ¿cómo hacemos para poder desinstalar eso, desaprenderlo y aprender otra forma de administrar la palabra más desde el cuidado al otro? Dejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Recuerda seguirme en redes sociales, Instagram y Facebook, @RosaInésFloriano. Allí tendrás la posibilidad de resonar con esta aspiración de tejer paz, dejar tus reflexiones, preguntas, propuestas y hacernos una comunidad de tejedoras y tejedores de paz. A ver, el problema de cómo nosotros vamos construyendo la palabra sin filtros. Hace exactamente, mañana va a ser 15 días, terminé un taller con un grupo de pastoral familiar de Puebla, de Cholula. Entonces estábamos trabajando construcciones de masculinidades para la paz. Y cuando estábamos evaluando en la última sesión, el tema, hablábamos de la construcción del lenguaje, y cuando hablamos de generar las palabras sin filtro, es porque también hay detrás una gran cuota de poder en la cual con ese poder, ese pretender no tener filtros, no tener intencionalidad, estoy yo haciéndole daño a ese otro o a esa otra que tengo a la par, a esa otra unidad, que es el término que vos estás usando. Si yo me siento un poco como varón de cierto nivel económico, cumpliendo con ciertos estándares, etcétera, etcétera. Cada palabra que yo vaya a expresar para con el otro, con la otra, independientemente si es mi pareja, no es mi pareja, o son mis hijos o no son mis hijos, siempre estoy asumiéndola desde una postura de poder. Y creo que lo hablábamos la primera sesión, decíamos, el lenguaje no es inocente. ¿Por qué? Porque ese no tener filtros es también un acto muy irresponsable, que no quiero asumir cómo gestiono yo mis sentimientos y cómo gestiono yo mis emociones y cómo gestiono también yo la capacidad de poder que pueda tener. Y eso también pues nos lleva un poco a la vivencia de que hablamos hoy dentro de la iglesia, de sinodalidad, de la capacidad de escucha, de la capacidad de ser asertivo, de la capacidad de ser empático. O sea, cómo quiero yo educar mi lengua y educar mi oído
para ser yo escuchado y para poder tener esa capacidad de hablar. Los sin filtros ciertamente son bien jodidos. Y bueno, con la amplia experiencia que vos tenés en construcción de paz, sabes que cada palabra a veces pues hace más daño que incluso, no lo quiero equiparar, a un castigo o a alguna experiencia traumática que uno pueda tener. Porque la palabra te queda en el inconsciente y va rumiándose día con día, ¿verdad? Vos puedes decir, bueno, yo sané mi relación familiar con mi hermano, mi hermana, con mi papá o mi mamá, pero a veces se le reactivan. Es como cuando uno va a un duelo, a un funeral. ¿Qué pasa? A uno se le reactivan sus duelos personales, ¿verdad? Entonces, es ese sinsabor que uno siente y es parte también de esa sanación en la que uno pues se va montando en la carreta. Luego, en honor a la verdad, qué curioso eso, ¿verdad? En honor a la verdad. Y es que la frase me encanta porque es como muy, la tenemos como en muchos lugares de América Latina, pero la asocié con eso de que los latinoamericanos somos inmaduros emocionales. Pues confieso algo que ayer estaba en una reunión de X, éramos dos latinos, una latina y un latino, yo y una argentina y el resto de europeos, y estábamos chateando y estábamos diciendo, ¿qué es esta reunión tan aburrida? Es que no tiene sabor, es que no tiene condimento. Y me pone ella, es que son papas sin sal. Le digo yo, esa es la mejor definición. ¿Por qué? Porque sí, somos productos, la palabra es un producto cultural, la palabra construye cultura, la palabra construye conocimiento. De hecho, por eso es tan importante que lo que de los 0 a los 7 años decíamos la vez pasada, lo que uno está escuchando, cómo lo está pronunciando, cómo lo está diciendo, cuáles son los matices, ¿verdad? Y esa definición que decía la compañera en el programa anterior, la palabra tiene que ser o caliente o fría, ¿verdad? Pero tiene que generarte algo. Si es caliente es porque me está apapachando, porque me estoy sintiendo querido o querida, ¿verdad? Y eso que de una vez la palabra nuestra va también acompañada por gestos, abrazo. Y te digo, estoy con vos, Rosa, la sé que la estás pasando mal y aquí estoy con vos. No sé qué darte ni qué decirte, pero estoy con vos. Entonces, es ese espacio de cuidado hacia el otro, hacia la otra que necesitamos. Y en una sociedad en donde pensamos que la tecnología nos está resolviendo absolutamente todo y que sí, ciertamente estamos construyendo un vínculo estas noches que nos reunimos con vos, pero no sería más rico. Estamos en un lugar equidistante, no sé por decir Bogotá, tomándonos un tinto, ¿verdad? Bien rico, bien cargado a esta hora, o algo más fuerte, ¿verdad? Y estar conversando. No es lo mismo, pero es lo que tenemos en este momento, porque tendríamos más intimidad en que ver cómo estás reaccionando, la mirada tuya, la mirada mía, la gesticulación tuya, la gesticulación mía, para ir honrando esa verdad que vamos entretejiendo entre los dos y en una comunidad que nos está escuchando para así cuidarnos. ¿Qué quiere decir entretejer para mí con la palabra? Es crear ese vínculo. Y cuando yo creo ese vínculo, somos personas menos vulnerables ante las adversidades. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reconocer? Es que reconocer implica como 2 o 3 ejercicios importantes. Para poder reconocerte, tengo que moverme un poquitito, dar un mínimo de paso para reconocer que te tengo al frente. Y reconozco que tenés canas y que usas lentes y que estás con un audífono y que estás con una blusa negra y que sos de piel trigueña. Te estoy reconociendo. Y cuando hablas, puedo decir, reconozco ese timbre de voz de Rosa, que tiene una exquisita dicción, que a veces habla muy colombiano y yo no le entiendo. Y tengo la libertad para decirte, mira, repetime porque no te estoy entendiendo, ¿verdad? O vos tenés también la posibilidad de decir, mira, es Luis Carlos, sus anteojos, está calvo. Yo lo conocí hace, ay Dios mío, hace 20 años en Cáritas y ahora cómo hemos ido creciendo juntos, cómo hemos evolucionado, ¿verdad? Y nos estamos haciendo viejos, sin ningún problema porque no estamos tirando sin filtros, porque tenemos ese espacio de confianza, ese espacio entretejido
de hilar finito entre las conflictivas, entre los sueños y esperanzas que vamos construyendo juntas y juntos. Sor Juana Inés de la Cruz decía algo muy interesante. Lo voy a, si me escucha algún hermano o hermana mexicana, perdonen, pero es así como lo apalabré yo, lo entendí. Hombres necios que hacen de nosotros las mujeres lo que vosotros mismos odiáis. ¿Qué culpa tengo yo de ser carne, pecado y mundo a la vez? ¿Verdad? Una forma tan elegante para decirte 2500 cosas horrorosas, ¿verdad? Pero las dice con tanta calidez, con tanta rima hermosa, ¿verdad? Como un hermoso vallenato. La semana pasada que estaba en tu tierra, en Riohacha, en el Foro Mundial de Migraciones y Desarrollo, que es un foro organizado por gente joven, pero que yo me sentía así como el viejito de las asambleas y de los foros donde se estaba hablando. Los jóvenes de hoy, podríamos decir, no tienen filtros. No, es que tienen otra forma distinta de comunicarse. Ellos hablan de resistencia, hablan de reconocer, hablan de apalabrar, hablan de términos que a nosotros nos daba miedo, como el lenguaje inclusivo, o hablan sin ser políticamente adecuados, ¿verdad? Entonces, sin esa falsa diplomacia que decías hace un rato. Y entonces, ¿cómo puede chocar eso a mi generación? Que éramos más reservados, más de tenga cuidado, esa palabra no se puede usar, mejor cambiémosla por esta, ¿verdad? Entonces pasábamos siempre como en la mediación. ¿Y cómo hacemos entonces también para ahora, en términos de familia, en términos de comunidad, sí ser mediadores, pero también que nuestra palabra sea reconocida, que nuestra palabra tenga la capacidad de construirla más finamente, hilarla más finamente, ¿verdad? Para no cometer los errores en honor a la verdad, ¿verdad? De violentar tu dignidad como ser humano. Y paso por ahí porque te estoy reconociendo. Estoy reconociendo que pertenezco a un lugar, a un espacio, que tengo esa conciencia clara de que tengo ese lugar y ese espacio, que tengo conciencia también de que soy ser humano y eso yo creo que también nos falta, reconocer que tengo derecho a equivocarme. Y como tengo derecho a equivocarme, vos también tenés el derecho de decirme, sí, Luisca, la sacaste del estadio, cuidado, sin sentirme yo que me estás hiriendo, ¿verdad? Pero es que me lo estás diciendo bonito. Y eso es hablar bonito, es bonito y sentirse bonito, ¿verdad? Y Muy bien. sentirse querido, es eso. Pues eso me parece que nos deja una gran lección y es cuidar más la palabra para poder cuidar al otro, ¿no? Eso no es otra cosa que humanizar nuestras palabras, porque la palabra deshumanizante no solo daña al interlocutor, también nos deshumaniza a nosotros. Enlazando la trama. Y ahora justamente pasando a este tercer momento del tejido de la paz, es para enlazar la trama, que no es otra cosa que trasladarnos no solamente al tejido tuyo y mío, sino al tejido que es la vida de cada una de las personas con las que interactuamos en este podcast. Como te decía, son trabajadores del mundo social, del mundo de la paz, pero también son agentes eclesiales. Y yo creo que a veces en esta lógica de las relaciones en las parroquias, en los ambientes laborales, incluso de nuestra iglesia, pues eso digamos que demanda un esfuerzo muy grande, o sea, cómo empezar a humanizar el clima comunitario donde estamos, ya sea en la comunidad familiar, en la comunidad parroquial, en la comunidad laboral, donde nos movemos, donde convivimos y pasamos grandes horas de nuestra vida, enorme cantidad de horas de nuestra vida, cómo allí enlacemos un poco la trama de lo que venimos tejiendo contigo en esta conversación, en esos ambientes concretos, o sea, cómo humanizar la palabra, cómo en honor de la verdad no perder la lógica y la ética de cuidar al otro para que también mejoren un poco esos ambientes, es decir, esos ambientes sean más humanos
sí, por supuesto, para quienes somos cristianos, pues que es lo normal de lo que debería ser una comunidad cristiana, pero que justamente encontramos que no necesariamente podemos llevar a la coherencia en nuestras prácticas cotidianas de la convivencia, una palabra que logre generar un clima más humano entre nosotros. Eh, Déjanos un mensajito un poco en esa dirección que nos Mira, ayude en esos ambientes. ¿Cómo cuidamos? O sea, quienes estamos, por ejemplo, coordinando grupos, quienes estamos acompañando procesos en las comunidades, ¿qué podemos hacer para ayudar justamente a que se cuide desde la palabra lo que interactuamos, lo que interlocutamos con otras personas? bueno, estás planteando toda una nueva cultura del lenguaje, ¿verdad? Entonces, en ese hilo chiquitito de cuidado, ¿verdad? De la puntada fina, el problema de los lenguajes son lo que no decimos. Recordemos, un teórico decía, eh, Lacan decía, el lenguaje es la ausencia, es la muerte de la cosa. Y en términos desde la vivencia de la fe, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1 es, y el verbo se hizo carne, o sea, la palabra se encarnó. Y entonces lo que creo que nosotras y nosotros, desde mi vivencia, ya con 58 años de edad, y 33 de ser cura y 20 de ser psicólogo, es mucho el camino. Y creo que lo que más nos mata a nosotras y a nosotros son las ausencias, las ausencias presentes en el lenguaje y las ausencias no dichas, ¿verdad? Que le complican a uno. ¿Por qué? Porque las ausencias no se superan, hay que aprender a caminarlas. Y en referencia a este, encontré en un libro de un hombre muy sabio que se llama Hansel Grum, que es un benedictino psicoanalista, citó algo que a mí me llamó mucho la atención en el arte de hablar y de callar, y dice algo así, creo que nos sirve. Las ausencias no se superan, se caminan, se atraviesan descalzos, con la piel hecha pregunta y el alma hecha pedazos. Así somos nosotras y nosotros en el diario cotidiano. Se viven como un ritual silencioso. ¿Y por qué esa ausencia se vive como un ritual silencioso? En la taza que ya no sirve, perdón, en la taza que ya no se sirve, en el nombre que cuesta pronunciar y en la foto que aún no podemos guardar. Los vacíos no se llenan, se habitan. Hoy por hoy queremos evitar el dolor, hoy por hoy queremos evitar la frustración, hoy por hoy nos duele doler porque lo sentimos como si fuese fracaso y no como una lección aprendida. Se convierten en habitación del alma con puertas que crujen cuando el recuerdo pasa, con rincones donde uno se sienta a llorar despacito sin pedir disculpas. No sé si a vos te ha pasado, pero a veces uno se cansa, a veces tanto de pedir disculpas, ¿verdad? Y eso también es cansado, y eso es también doloroso, y eso es también porque a uno le han interiorizado que uno tiene que ser políticamente adecuado, y a veces, de vez en cuando, es necesario a veces como descontrolarse, dejar de controlar y dejarse llevar nada más por esa taza de café, por ese recuerdo, por esa palabra no apalabrada que me llena de vacío. Vivir la ausencia es aprender a sostener la vida con un nudo en el pecho y aún así aprender a respirar. Es aceptar que hay días en los que te rompes sin motivo y otros donde la fuerza aparece sin aviso, porque también eso es hablar y eso es aprender a amar. Seguir andando aunque falte la mitad del paisaje. Aprender dentro de la construcción del lenguaje, ¿verdad? E hilando finito, que la tristeza no es un enemigo, es esa parte nuestra que aún ama, que aún espera, que aún conversa con quien ya no está. Y no es locura hablarle al cielo. A veces es la única forma de no quebrarse uno por dentro. Y eso me recuerda el pasaje cuando las mujeres del alba, en el episodio de la resurrección, van ellas hablándole y cualquier día van 4 o 5 mujeres desquiciadas y no al contrario, van con la esperanza, esperanzando, tomando la responsabilidad del acontecimiento de ir a ver qué pasaba con el maestro. Vivir la ausencia no es olvidar, es recordar de otro modo, es abrazar sin tocar, es reír sabiendo que algo en nosotros siempre está llorando un poco. Hay días que el alma se te rinde y te dice, hoy no puedo. Y está bien,
pero también habrá mañanas en las que el sol no brilla afuera y aún así algo dentro de nosotras y nosotros está caliente, está iluminado, porque amar a quien no está también es esto, seguir poniendo la mesa con un lugar vacío y aún así servir un poco de paz. Hablar Qué lindo. es aprender a que no estamos rotos, estamos sintiendo, no estamos débiles, estamos viviendo. Y vivir, a pesar de todo, es la forma más valiente de honrar y seguir amando lo que uno está añorando. Las lindas palabras son de un chavalo que se llama Fernando de Sandy, citado por Hansel Grum en el libro El arte de hablar y de callar. Es un hermoso texto que incluso propicio para el finito desde la ternura. Y creo que esa es una de las claves también del lenguaje. Tenemos que volvernos hombres y mujeres más tiernos. Muchas Como gracias. en Yo creo forma de protesta. que en esto que leías me resonaba mucho eso, ¿no? Que digamos que el extremo es el que es dañino. Ajá. Es decir, la palabra no dicha nos rompe por dentro también, porque se actúa y nos daña a nosotros y daña a otros, pero la palabra dicha sin cuidar al otro, la palabra dicha sin ternura, también, digamos, produce daño, produce dolor. Entonces, los extremos son los que son negativos. Sin embargo, puede ocurrir porque somos seres humanos y somos limitados, y cuando esto nos ocurra, siempre está el recurso de la palabra para pedir disculpas, pero también para levantarnos, aprender y corregir. Y creo que ahí es donde se vale. Yo creo que a veces, pues eso, estamos rotos, nos sale mal, fuimos agresivos en la forma que contestamos, pues es también aprender que, pues, ¿qué nos queda? Pues recomponernos y usar la palabra para, pues, resarcir un poco el daño causado, y creo que allí es donde está lo importante, porque no podemos entonces simplemente dejarlo así y decir, pues puede que lo haya dicho muy fuerte, pero lo dije porque es la verdad. Y otra vez vuelve y cuenta la verdad. Para tejer contigo. Yo quisiera justamente en para tejer contigo y con cada uno de los oyentes, pues, plantear un poema de Eduardo Carranza, que, nos escribe y que lo traje hoy justamente porque me parece que refleja muy bien el sentido de este episodio, y que antes de soltar esos proyectiles en honor de la verdad, debemos recordar este fragmento de Eduardo Carranza. Él dice: "He comprendido cómo una palabra pequeña, igual que un alfiler de luna o un leve corazón de mariposa, alzar puede murallas infinitas, matar una mañana de repente, evaporar azules y jardines, tronchar un día como si fuera un lirín y volver granos de sal a los luceros". Qué belleza, por Dios. El poder de la palabra. Y me gusta Exactamente. eso de que uno, si lanzó el misil y supo que hizo daño, la capacidad de reconocer. Segundo, Ujú, las ausencias de las palabras dichas o no dichas hacen mucho daño también, ¿verdad? ujú, Y que es hilar finito. Yo creo que la clave desde lo personal para las prácticas, para cuidar la posibilidad de una cultura sin violencia es el detallito, el pequeño detalle, el hilar finito, que es que me encanta esa frase tuya y la línea del programa. Ese hilar finito es cuidar en detalles, es lo más chiquitico, es lo que pasa desapercibido, es el gesto que ujú. pasa ahí invisibilizado, el que me está sosteniendo, ¿verdad? Es esa tacita de café que la vecina solidariamente le lleva a la persona a la par que está enferma, es la sopita de pollo que le lleva, es hilar finito, es lo que nos hace mejores seres humanos. Así es. Pues muchas gracias, padre Luis Carlos. Como siempre, será un Un gusto tenerlo por abrazote y aquí. un apapacho bien grande, un gusto. Mu- Muchas gracias también a nuestros oyentes y recuerden, les esperamos en el próximo episodio para seguir ustedes y nosotros tejiendo paz. Muchísimas gracias y buenas noches. Hemos llegado al final de este episodio, pero no al final del tejido, que no logrará ser la artesanía que quieres ser sin el aporte de tus puntadas. Suscríbete, dale like y comparte mis canales de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Gracias al apoyo en la producción de Daniel Alejandro Silva, ingeniero multimedia, y en la revisión de contenidos de Gloriana Londoño Monroy, comunicadora social, por acompañarme en esta aventura y hacer posible que tú y yo tejamos paz.